es uno de esos días en los que por fin los sueños se hacen realidad, porque yo os traigo al podcast a Antonio G, que tiene tanto que aportar, que después de llevar un buen rato preparando la entrevista, la verdad es que no sabía, Antonio, bienvenido al podcast de las ventas, gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias. La verdad es que estaba pensando cómo te presento, porque tienes una trayectoria tan larga y tan corta, ¿no? Porque al final empezaste no hace relativamente años, pero sí que en estos años has hecho tal cantidad de cosas que dije, Dios mío de mi vida. Arquitecto, músico, fotógrafo, viajero, emprendedor, formador, transformador digital. No sabía ni cómo, no me gustan las etiquetas, pero tampoco sabía muy bien cómo presentarte. Así que te dejo que te definas tú mismo, así no te pongo yo una etiqueta, te la pones tú. Ostras, me ha dejado la parte peor, Marta. A mí me hubiera gustado que tú hubieras hecho la presentación. Justo creo que fue ayer en una llamada de teléfono con un amigo, es como creo que también había una entrevista y me decía, no, pero ¿cómo quieres que te presente? Digo, ostras, pues que no lo sé, eso es como tan complejo definirte, ¿no? Pues Entonces, no te bueno, de definas, alguna. eres un ser humano con muchas facetas. Sí, algo así. Yo diría que soy un creador de cosas y de proyectos que, bueno, va haciendo sobre todo en el ámbito digital, aunque ahora, pues, por circunstancias de la vida, pues tengo también un par de cositas o negocios más físicos, más tradicionales, depende de cómo se mire, pero principalmente sí, sería como un emprendedor, creador digital. Bien, has conseguido definirte, no está mal, no está mal. Sí, y Es hacerlo que es corto, porque difícil, si ¿eh? no, claro, digo, No, es no, que si pues no, yo claro creo que que. pasa la hora y seguimos contando todo Claro, lo que soy has hecho. empresario, soy emprendedor, soy creador de contenido, soy músico, ¿no? Está ahí la trompeta. Sí. Claro, soy inversor. Entonces, claro, yo soy, ¿no? Y Yo ya soy, está. pero bueno, pues ya está, tú eres por eso decía, tú eres un ser humano con muchas facetas, todos somos seres humanos con muchas facetas, ¿no? Por eso no me gustan las etiquetas, porque es muy complicado definirte solo en un ámbito, ¿no? Al final somos una mezcla Totalmente. de todas las cosas que hacemos. Antonio, a ti, después de estudiar arquitectura y hacer un montón de, bueno, supongo que el camino tradicional, ¿no? De estudiar una carrera y tal, decides dar la vuelta al mundo y ahí es cuando cambia toda tu perspectiva. El viajar es lo que yo siempre he pensado que la incultura se quita leyendo y la xenofobia se quita viajando, ¿no? ¿El viajar es lo que te abrió la mente o qué fue lo que te hizo clac para montar un negocio como el que has acabado montando, efectivamente a lo largo del tiempo, ¿no? Que no se ha conseguido de la noche a la mañana? Sí, probablemente sí, una de las circunstancias, ¿no? Porque es verdad que luego hay un ámbito quizás más pues no sé decirlo, de desarrollo personal, por así Mm. decirlo, que de alguna manera, o sea, yo no empecé a viajar en la vuelta al mundo, sino que ya había bastantes años. De hecho, mi primer viaje así como mochilero que hice con mi mejor amigo fue en 2007, 2008, por ahí, que recorrimos pues Países Bajos, Bélgica, el norte de Interrail, Francia. ¿no? Sí, un Interrail, típico Mm. Interrail de cuando eres joven y tal, que agarra una mochila, le mete a la mochila 16 o 17 kilos, que dice, hostia, ¿para qué coño me llevo 17 kilos que pesa la mochila más que yo? Luego vas a usar el 30% de la mochila, ¿no? Y en ese primer viaje te das cuenta de que realmente no necesitamos prácticamente nada, ¿no? Para vivir como en el día a día. Y sobre todo fue quizá justo antes de terminar la carrera, en 2010 yo me hice una beca Erasmus en Polonia, pillé como cual yo vivía en Granada, estaba estudiando en la universidad allí, y dije, ¿cuál es la ciudad que está más lejos de Granada? ¿No? Pues miré el mapa de todas las ciudades de Erasmus y era como Gdańsk, ¿no? Y eso es una ciudad en el norte de Polonia, que luego me enteré que iba a estar a -20 grados y esas Ah, cosas, muy bien. pero la universidad estaba en inglés, ¿no? Entonces, digamos que yo siempre había tenido muchos problemas con el tema del idioma, porque no me gustaban y soy bastante torpe para aprender idiomas. Hoy en día hablo tres y, digamos, ha sido también gracias al viaje, ¿no? Entonces, digamos que fue un poco el tema del comenzar, no tanto a viajar, porque ya había viajado, sino a vivir en otra cultura, a conocer nómadas digitales, que yo no sabía ni que eran nómadas digitales, pero personas que vivían de internet, que vivían viajando, ¿no? Y ahí dije, ostras, igual esto, en cuanto sales de tu ciudad y ves un mundo, y encima tú Mm. aprendes inglés y aprendes a comunicarte con otra cultura, otra gastronomía, otra manera de pensar, otra manera de entender la vida, es como empieza a abrirse un poquito tu mapa y dices, joder, pues igual lo que me habían contado no era el camino que quizás es el mejor para mí. Pues fíjate, ¿no? Al final yo creo que estas cosas hay que hacerlas porque estamos tan metidos en la burbuja que no nos damos cuenta de que fuera de la caja, ¿no? Fuera de la caja hay un montón de cosas que cuando más amplías la caja, más cuentas te das
Yo siempre le digo a toda la gente que la frase de solo sé que no sé nada tiene sentido cuando más empiezas a estudiar y más empiezas a conocer. Entonces te das cuenta de que te va a faltar vidas enteras y varias para saber todo lo que quieres saber, ¿no? Y esto Esto es... hay un concepto muy guay que creo que se puede aplicar prácticamente a cualquier sector o a cualquier rama de aprendizaje, que es como la madriguera del conejo, ¿no? Que se está utilizando ahora mucho para el mundo de blockchain, criptomonedas y tal, ¿no? Y haces como entras en un mundo nuevo y dices, claro, te puedes sumergir y puedes estar años y años y años incluso sin dormir, que nunca va a terminar, ¿no? Y sobre todo en Sí. sectores como marketing, tecnología, negocios, como el ritmo de cosas nuevas va más rápido de lo que tú puedas aprender, es imposible que llegues a saberlo todo. Y cuanto más sabes, realmente pasa lo que tú dices, ¿no? Que te das cuenta de que en realidad no sabes nada. En realidad no tenemos ni idea de la mitad de las cosas, ¿no? Pero bueno, hay que vivir con ello y seguir con ganas de aprender. Al final, bueno, montas el blog de inteligencia viajera y ahí, a partir de ahí, es cuando ya, ¿no?, se dispara todo tu proceso de emprendimiento digital y empiezas a facturar, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros 1.000 euros de facturación, ¿no? Fueron como wow, ¿no? Supongo, la primera vez que facturas. Fíjate que los primeros 1000 ni los recuerdo, pero los primeros 4 sí que los recuerdo, ¿no? Porque eso cuando empiezas a navegar por internet y dices, no, ingresos pasivos, infoproductos, no sé Mm. qué, no te lo termina ni de creer ni de entender. Entonces, digamos que yo dije, bueno, pues hay gente que lo hace, así que yo abrí, como tú bien dices, ¿no? El 2 de febrero de 2015 nació ese primer proyectito que para mí fue un parto, porque también soy súper torpe con la tecnología, empecé a aprender WordPress, SEO, blogging, marketing, había un montón de cosas, ¿no? Que era como un nuevo mundo. Y yo al final soy arquitecto, ¿no? Que prácticamente no me servía nada. Al principio creía que no me servía nada, pero es verdad que luego, Bueno, sobre todo pero has para la montado parte una más. estructura, ¿no? Exactamente, para la parte más empresarial de construir cosas, que de alguna manera yo me considero como un arquitecto de Internet, ahora con el mundo del metaverso es muy gracioso, pero yo en tercero de carrera estaba construyendo en Second Life proyectos de arquitectura, o sea que ya el metaverso viene, no, o sea, no es un concepto nuevo, por así decirlo, simplemente ahora quizás está mejor marketingizado, por así decirlo, Sí. ¿no? Marketizado. Y, y digamos que yo empecé a monetizar con enlaces de afiliado, que se llama, y es que por tú construyes una página web, hoy en día muchos youtubers o instagramers lo hacen, ¿no? Y dejas un enlace que tiene un código, de alguna manera, que es tu identificador de afiliado, y cada vez que alguien o clica, no alguien, ¿no? O mucha gente clica, tú te llevas una comisión, o cada vez que alguien compra ese producto, que te traquea el enlace de donde sale, que se te guarda guardado la ID, la cookie, etcétera, etcétera, y a ti te llega una comisión, ¿no? Entonces yo empecé a ganar 1 euro, 2 euros, y recuerdo la primera vez que me metí en Amazon, que ponía 4,80 o 3,80 y algo así, ¿no? Y claro, yo dije, coño, en realidad no he hecho nada, simplemente he escrito cosas, he publicado una página web y empezó a llegarme dinero, ¿no? Y luego cuando hice mi primer infoproducto, que fue más o menos en verano, justo de 2015, creo que por ahí serían los primeros 1.000 euros. Claro, yo hice una guía que era un PDF de cómo hacer estos enlaces de afiliados, se llamaba, Ujú. era curso de reseñas, que es un poco el curso que más he vendido, no sé si se han vendido ya 5.000 o 6.000 copias, algo así. Madre mía. Y yo empecé vendiéndolo a 7 euros. Entonces, igual, lo puse en la web sin hacer nada. Y como ya Inteligencia Viajera tenía mucha atracción de visitas, tenía autoridad, etcétera, etcétera, llegamos a tener hasta 150.000 visitas al mes. Pues claro, yo me iba a dormir y cuando me levantaba por la mañana, igual tenía 20, 30, 40 euros en la cuenta. Digo, hostia, esto del ingreso pasivo es Esto es verdad, verdad, ¿no? Y ¿no? Esto es ahí, verdad, no es una entelequia, esto funciona. claro, entonces ahí digamos que empezó como la creencia y una vez que se te ha metido el virus en la cabeza, dices, ya está, no, esto es lo mío, es verdad, no era fantasía lo que te cuentan y a partir de ahí pues bueno, pues escalar a escalar y abrir más negocios y proyectos. La verdad es que tu trayectoria, Antonio, es, y no es por hacer la pelota, es increíble, ¿no? Porque como un arquitecto que no tiene ni idea del mundo de la tecnología, que cada vez lo que decías tú, ¿no? Entre el blog, el SEO, el marketing digital, el email marketing, es un mundo nuevo. Yo llevo muchos años trabajando en el mundo de la tecnología, pero no en esta parte. Y para mí, Mm. en los últimos 3 años ha sido como, madre mía, ¿no? O sea, boom, 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 boom. Te tienes que volver a mueblar otra vez la cabeza para entender determinadas cosas cómo funcionan. Pero después de un tiempo de rodaje, ahí es cuando tú, que ya sí que eras un nómada digital, decidas enseñar a los demás cómo ser un nómada digital, ¿no? Y, y creas la Escuela Nómada Digital. Ujú.
Sí, esto ¿Cómo empezó más o fue? Este menos. fue un parón de 3 meses, ¿no? Yo estaba ahí investigando Sí, cómo lo habías hecho, 3 meses, y en 3 meses montas la Escuela Nómada Digital. sí, tal cual. Fue más o menos a mitad de la vuelta al mundo, porque digamos que Inteligencia Viajera, el primer proyecto, era muy claro, era un proyecto egótico y lo que quería era hacer dinero y poder tener la flexibilidad y la libertad de trabajar en un ordenador desde mi casa, al principio cuando empecé, en Granada con mis padres, luego en Irlanda y luego dando la vuelta al mundo, ¿no? Y Mm. el principio máximo era trabajar en línea para ser libre y ganar mi dinero. Ya está, o sea, no había unos valores, no había un concepto transformador, empresarial, no, era como, mira, yo voy a hacer cosas en línea, voy a contar mis viajes y voy a facturar y venderé mis servicios, mis productos y mis enlaces de afiliados y ya está. Y más o menos a mitad de la vuelta al mundo dije, coño, ya vivo bien de mi proyecto, ya se estaban facturando 3.000, 4.000, 5.000, a veces 10.000 euros al mes y era, ostras, ¿y ahora qué? ¿No? Es como cuando cumple el objetivo, es como, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Efectivamente. Y claro, ya estamos dando la vuelta al mundo, llevamos un año y medio dando la vuelta al mundo, estábamos a mitad de Asia, y ahí me puse como a buscar algo más, ¿no? Y me di cuenta que de alguna manera había una espinita de mi etapa universitaria, ¿no? Es como, ostras, la concepción universitaria, qué anticuada está, que esto, vamos, Uf. lo cuento yo ahora y todo el mundo como que está de acuerdo, ¿no? Pero cuestionarse cosas en 2008, 2010, 2012, ¿no? Incluso la antigua crisis, sobre todo a partir de 2008, era como, hostia, a nivel económico hay que cambiar cosas, a nivel educativo hay que cambiar cosas, a nivel político estamos viendo que hay que cambiar cosas, pero como que no había una fuerza, algo, ¿no? Un agente motivador que realmente pudiera hacer la competencia a la universidad, a la política, a la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo me fui más a la rama educacional, que es un poco lo que más me tocaba la patata, porque claro, yo me había pegado 8 años estudiando arquitectura, que es una de las carreras más complicadas que hay hoy en día. No es porque sean 8 años, sino yo estuve casi, la terminé a tiempo, pues son 5 años y medio aproximadamente de mi plan, que era el antiguo. Yo no entré en plan Bolonia, yo entré en plan de 2003. Ujú. Eh, Entré en 2006, pero con el plan de 2003. Y estuve 5 años y medio terminando un poco la asignatura y luego casi un año y medio el proyecto de fin de carrera, porque ya era muerte cerebral. O sea, no he hablado con médicos sobre esto y tampoco soy un profesional, pero yo creo que tenía como una depresión de realmente no saber qué hacer con mi Ya. vida, de haber estado 8 años desperdiciando, digo desperdiciando, bueno, luego me he dado cuenta que al Que final, sí, que como luego decía todo Steve sirve, Jobs, ¿no? ¿no? Mm. Claro, conectas los puntos hacia atrás y está perfecto, ¿no? Pero en ese momento era como, hostia, he estado 8 años que me han contado una cosa que es mentira porque ni siquiera me llevaron a ver ni un edificio, ¿no? En 8 años de arquitectura, ¿cómo puedo ser arquitecto colgado y firmado por el rey de España y no saber hacer un proyecto, ¿no? Entonces digo, hostia, algo está mal. Entonces empecé a investigar, ¿no? Y eso fue en Camboya. En Camboya fuimos, que para quien no haya ido, una de las mejores maravillas del mundo es Angkor Wat, o sea que Anchor es uno de, mira, en mi vision board de viajes está Anchor, ¿eh? Ahí está. en Siem Reap es una maravilla. Fuimos por una semana, nos quedamos un mes, con eso te lo digo todo, ¿no? Y ahí fue donde se inició un poquito el germen este de empezar a investigar, ¿no? Y ahí empecé a investigar sobre el tema del propósito, sobre el tema de los valores, sobre el tema de la educación, sobre el tema de los empleos emergentes, sobre el tema de cambio generacional. Entonces llegué a la conclusión que hay un informe que cualquier persona se lo puede descargar en escuelanomadigital.com/regalo. Hay un informe que yo conecté de alguna manera el tema de propósito, felicidad, a economía y empleos emergentes en Internet, ¿no? Y ahí surgió la Escuela Nómada Digital y es como, hostia, puede ser que haya una metodología que hagas un negocio que pueda ser unipersonal, pero a la vez venta multinacional gracias a Internet, que tenga un propósito, unos valores, una misión y una visión que te haga feliz y que realmente esté sirviendo a las personas y que te dé la libertad que quieras tener. Y digo, sí, ¿vale? Y se llama nómada digital. Y yo me di cuenta ahí, digo, hostia, que yo soy nómada digital. No fue la primera vez que yo me di cuenta de lo que estaba haciendo. Ahí te Y hizo empecé a clac la investigar cabeza, también, ¿no? Ahí fue cuando te diste claro, cuenta. Mm. y empecé a investigar y no había nada. O sea, había gente que hablaba de los nómadas digitales, pero no había como una escuela, una formación de nómadas digitales, ¿no? Que yo creo que fue un poco el punto de lance. Dije, bueno, vamos a probar a lanzarlo esto. Fue un mes, por así decirlo, de investigación, construir los argumentos, el informe, etcétera, etcétera. Y luego fueron 2 meses más a nivel de marketing, negocio, cómo construimos el producto, grabación, tema de pedagogía, etcétera, ¿no? Y lanzamos, ¿no? Y dije, bueno, tiro la casa por la ventana, voy a invertir 1.000 euros en publicidad, ¿no? 1.000 euros, que obviamente con el orgánico que tenía, juntamos unas 7.000 personas interesadas, sacamos, si no recuerdo mal, 75, 80 plazas y en 4 o 5 días se llenó todo. Entonces facturamos, fue en mi primer lanzamiento, por así decirlo, que yo todavía no hacía lanzamientos, simplemente hacía webinars y tal, ¿no?
Y ahí fue un poco donde yo ya me he ido especializando más en ese momento de lanzamientos digitales, ¿no? De productos o servicios. Y ahí facturamos 170.000 euros en el primer lanzamiento, ¿no? En Oh, 5 días. Entonces era como, ostras, creo que he esto, localizado esto, algo. esto va a ser lo mío, ¿no? Claro, creo que he localizado algo bastante escalable, que hay mercado, por así decirlo, y que encima todo me lo estaba pasando súper bien hablando de negocios, pero hablando también de propósito, de valores y tal, ¿no? Y ahí fue un poco como surgió la escuela. La escuela, la verdad es que luego, a lo largo del tiempo, efectivamente, ha ido incorporando más cosas, ha ido creciendo, ¿no? Y me gustaría, Antonio, hacerte alguna pregunta, ¿no? Más específica, porque la gente yo creo que piensa que Internet, todavía hay mucho emprendedor y mucha empresa que piensa que Internet es para otros, ¿no? Que ahí yo, lo mío, mi físico, mi sitio pequeñito, no me muevo, Internet no es para mí. ¿Tú crees que Internet es para todo el mundo? Yo creo que Internet, como cualquier cosa, es para quien quiera entrar. Y si no quiere entrar, también está perfecto, pero tienes que saber que es como si, yo qué sé, pues si no haces deporte, pues que estás desperdiciando Claro, que te probablemente pierdes, ¿no? una parte de tu físico, que no digo que sea la más importante, y una parte emocional, y una parte espiritual, en fin. No nos vamos a poner aquí hierba todavía. Bueno, tranquilo que este es el Ah, podcast de las ventas barra hierbas, ¿eh? No te preocupes que aquí puedes hablar, aquí somos todos muy hierbas, ¿eh? No pasa nada. Entonces, claro, es como, oye, hacer deporte es lo mejor del mundo. Es como, no, o sea, hacer deporte es una parte importante, creo yo, holística de un todo, por así decirlo. Yo creo que Internet para un negocio es una parte muy importante. Para mí es vital, pero para mí, por mi idiosincrasia de la empresa, a mí me hace mucha gracia cuando me viene una empresa, pero también de vez en cuando hago consultoría y me dice, no, es que a mí esto del trabajo remoto no sé si funciona o no. Que en mi empresa, desde 2014 a 2015, desde la concepción de la empresa, siempre ha sido trabajo de remoto. O sea, trabajar en una oficina para nosotros es lo raro, ¿vale? Claro, Entonces, claro, partiendo de esa idiosincrasia, es como, claro, la permisión que te da la tecnología a nivel de escalado y a nivel de libertad, no lo puedes comparar. De hecho, yo ayer yo ahora tengo un restaurante, soy socio de un restaurante, y estuvimos 2 horas, casi 2 horas y media, haciendo un poco el repaso de los 3 meses. Y si tuviera las movidas que hay en un negocio presencial, supongo buah, que en un tema de restauración buah, más todavía, buah. y lo que tenemos en online, y digo, claro, es que la gente cuando se viene al online es que luego no quiere salir, ¿sabes? Y esto, Claro, por ejemplo, uno de nuestros referentes, que es también amigo nuestro, Sergio Fernández, ¿no? sí. Claro, él se metió en el mundo online. Y yo le digo, hostia, Sergio, pero molaría que el tema del presencial, ¿no? Y Sergio me dice, hostia, el tema del presencial, hay que montar un presencial Es un cuando, trabajazo. Buah. claro, cuando estás en la virtud del online y entiendes bien y te manejas bien, claro, es como decir, coño, es que yo voy a correr una maratón y de repente me ponen un Ferrari. Claro, con el Ferrari 40 kilómetros te lo hago en un rato, pero ¿quieres correr la maratón? Vale, pues si quieres correr la maratón está perfecto. ¿Quieres correrla en Ferrari? También está perfecto. Y si no, también te puedes pillar una moto eléctrica, ¿no? Pero digamos Sí, que sí. Internet simplemente es como un medio, una tecnología que te va a hacer vivir probablemente mucho mejor, facturar más, tener más libertad, optimizar procesos. El otro día también tuve una consultoría con una empresa que factura 20 millones y tienen 15 personas en consultoría, perdón, en administración y contabilidad. Y digo, hostia, 15 personas realmente eso. Y Buah. no conocían Holder, ¿sabes? Era como cosas que para cuando te metes en el mundo de Internet son muy simples y es como, hostia, y de repente, y claro, yo le dije, es una putada para estos 15, puedes hacer otro departamento o de Claro, otra cosa, reconviértelos, no pero es que significa que sobre con gente, lo, claro. con lo que te voy a contar igual te va a quedar con tres. O sea, Claro. dudo mucho que, claro, ellos habían hecho una interfaz propia, una programación, factura a mano, en fin, era un pitostio. Entonces, claro, cuando entiendes realmente la capacidad que te da la tecnología para reducir costes, aumentar márgenes de beneficio, por ende puedes reducir también costes de tus productos y el escalado en una multinacional. O sea, yo en el segundo o el tercer lanzamiento de la escuela, cuando hicimos, en 2019 fue, cuando hicimos 3,5 millones, en un lanzamiento también fueron en 11 días esto, de alguna manera creo que llegamos a 70 países, o sea, compradores de 70 países, y te das cuenta, o sea, y solo de habla hispana, o sea, nos metimos en otro mercado. Esta capacidad de hacer un lanzamiento y llegar a cualquier parte del mundo te la da Internet. Entonces tú puedes Claro. elegir aprovecharla o no, y está perfecto, pero probablemente te estás perdiendo una parte del pastel y del crecimiento de tu empresa muy importante. Y sobre todo te estás perdiendo, que yo ya sabes que soy aquí, yo soy súper hierba, sí, así que no te preocupes, Antonio, que estamos en el sitio más o menos. Yo creo que Dios los cría y ellos se juntan.
Es que además ya no solo te estás perdiendo llegar a un montón de gente, te estás perdiendo ayudar a un montón de Claro. gente que está en otros sitios, ¿no? Cuando te pierdes la posibilidad de llegar a más personas para darles el valor que tú has venido a dar a este mundo, ¿no? Que en eso yo creo que todos, yo estoy de acuerdo contigo, todos tenemos un propósito que no siempre es fácil de encontrar, porque nos cuesta mucho trabajo pararse a mirarse para adentro para ver lo que tienes ahí, ¿no? Y trabajarlo y decidirse a saltar a la piscina y avanzar y bueno, yo qué sé, te equivocas, bueno, pues aprendes del error y tiras para adelante. Pero sí que es cierto que yo cuando empecé con el podcast en el 2020 ni me lo creía. O sea, fue como, guau, yo, bueno, venga, voy a empezar con un podcast. Ni, o sea, es que ni me imaginé dónde va a llegar el podcast ahora que estamos casi terminando 2022. Dices, o sea, ¿cómo es posible que de una idea que surge, que llevaba rumiando en la cabeza 6 meses antes de que saliera, que al final me lanzo a la piscina, quito todos mis miedos, mi síndrome del impostor, todo lo que se te ocurra que te puede impedir, y sales a la luz y empiezas a ver que a la gente le gusta, que llegas y que te escucha gente en los 5 continentes, ¿no? Y dices, ¿esto cómo es posible, no? Claro, pues si me Sí, sí, hubiese sí. quedado sin hacerlo o si no hubiese dispuesto una plataforma, el podcast Mm. es internet, al fin y al cabo, no hubiese podido llegar a tanta gente, me habría quedado dando una charla en el pueblo de donde viviera, nada más. ¿Ahora? Ahora, ¿sí me oyes? Sí, sí, que se me habían desconectado los Ah, auriculares. Que fíjate, vale. te iba a compartir, Marta, que mi primer cliente del curso este de reseñas que saqué en 2015 fue ecuatoriano. O sea, a Fíjate. este punto llega, y pues, claro, el 80-85% de mis visitas eran de España, pero de alguna manera mi primer cliente no fue español, ¿sabes? Ni siquiera yo lo busqué. Una persona que llega a tu blog, vete tú a saber por dónde, porque has posicionado un artículo de vete tú a saber qué, y de repente te compra tu producto, ¿no? Y es como estas cosas locas que en lugar de ir buscando clientes, cuando estás haciendo contenido, cuando estás posicionando tu marca en redes sociales, en Google, en YouTube, etcétera, etcétera, pues de repente hay clientes que te buscan a ti. Y esto es como la maravilla de Internet, ¿no? Que le da la vuelta a la tortilla. Claro, le das la vuelta a la tortilla. Al final tú te expones, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero yo le veo muchísimas más ventajas. Tú te expones y en cuanto te expones es como un escaparate, ¿no? Al final la gente te ve y si le convence lo que le convence lo que le estás diciendo, dice, pues le compro. Investiga, rascas, miras quién es, qué hace, qué no hace. Ah, venga, pues me convence, voy a probar, ¿no? Y a lo mejor empiezas comprando algo pequeñito y luego de repente el pequeñito pasas al grande, ¿no? Lo que pasa es que la gente. Claro, la gente te escucha, Antonio, y dice, ¡guau! Un lanzamiento de 3,5 millones. Luego les contamos a la gente muy rápido qué es un lanzamiento. Pero claro, tus primeros 4 euros, por eso he empezado por la primera vez que facturaste menos, ¿no? Porque hasta llegar a los 3,5 millones no ha sido de la noche a la mañana, ¿no? Ha sido un proceso de seguir, invertir, invertir y seguir y creer y crecer y aportar y continuar. No es persistencia, ¿no? Al final es continuar. Sí, sí, claro, es verdad que igual dices, no, un lanzamiento de 3 millones, a ver, esto tampoco hay mucha gente que lo haya hecho. Es No, la verdad es es la que es realidad. un De pedazo hecho, de cuidado, ¿eh? claro, en ese momento creo que fue el segundo lanzamiento más grande de Europa, en 2019, de un lanzamiento de un producto digital, me refiero, ¿vale? Porque obviamente hay marcas de tema de ropa, Sí, eso es otra moda, historia. etcétera, etcétera, que otra cosa, es más compleja, ¿no? Porque tiene estocaje y todo esto, ¿no? Pero digamos que en ese momento fue un antes y un después, sí, efectivamente. Y no sé lo que me impactó más, si te digo la verdad. O sea, fue muy loco ese lanzamiento, pero a nivel recuerdo, a nivel sensación, casi que de los 4 euros fueron más, ¿no? Porque o sea, cuando yo facturé 3 millones y pico, no te iba a decir que sabía que iba a facturar 3 millones y pico, pero cuando controlas marketing digital o marketing de respuesta directa, que tienes input todos los días de yo meto uno y sabes lo que sacas, es bastante, no te voy a decir controlable, ¿sabes? Porque esto también sería demasiado pretencioso y Bueno, pero poco tienes un humilde, ¿no? rango, ¿no? Tienes un Pero tiene un rango. rango que yo era muy raro, o sea, nosotros íbamos a hacer 1 millón, o sea, yo lo daba como por hecho, podría haber factores externos que no lográramos ese objetivo, ¿no? Pero tampoco me pareció tan raro hacer 3 millones o 3 millones y medio. Era loco, pero más o menos sabía que se podía hacer, pero los 4 euros no sabía que se podía hacer, ¿no? Claro. Y este rollo de, hostia, no estar haciendo nada y de repente que me paguen, ¿sabes? Es como esa locura me llegó una vez que ya lo sabes, digamos que el de este es menos. Y he escuchado muchos podcasts también de empresarios que todo el mundo dice que, hostia, lo más loco no es hacer 10 millones o 100 millones, ¿no? Lo más loco es hacer los primeros 4 euros, los primeros 1.000, los primeros 10.000. Claro. Ese rango realmente es, claro, la curva de aprendizaje que tienes que aprender, no solo de tecnología, sino también de tus No, propias y de ti habilidades. mismo. Uf, Claro, de ti mismo, tienes que mirar hacia adentro, qué es lo que funciona, qué es lo que no.
sobre todo cuando no has emprendido nunca y tienes un tiempo concreto que, bueno, yo tuve la suerte de emprender cuando era muy joven, a mis padres me apoyaban, incluso económicamente. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando tienes en un contexto que nadie te apoya, que quizá tienes hijos o que tienes a otras personas dependientes de tu familia, que tienes que meter un recurso temporal y económico en otra cosa que no es tu proyecto? O sea, yo también sé que soy un privilegiado, ¿no? Que mi crecimiento ha sido por unos factores que tenía la energía determinada que tenía que tener en ese momento y los recursos que tenía que tener para hacer lo que se hizo, ¿no? Pero obviamente no es como, venga, voy a empezar, voy a hacer un lanzamiento de 3 millones. Conozco gente que lo ha hecho también, ¿eh? Pero Sí, probablemente, o sea, a mí me llevó esto, o sea, mi primer lanzamiento de 7 cifras, es verdad que nos fuimos a 3,5 millones, pero digamos que vino, no era el primer lanzamiento, sino que tardé, pues de 2015 a 2018, fueron 4 años hasta poder llegar ahí, ¿no? Y en 4 años pasaron muchas cosas. muchas cosas por el camino. Claro, si es que al final, yo me acuerdo una vez en un evento que me apunté de Gran Cardón, que era online, un bootcamp, y creo que fue, ya no recuerdo si fue 2019 o 2020, que fue online, y yo recuerdo que estábamos 15.000 personas conectadas por Zoom. 15.000 personas conectadas por Zoom. A mí algo ahí o sea, me rompió realmente los esquemas en la cabeza, ¿no? Porque fue decir, wow, es que esto que está haciendo esta persona lo puede hacer, o sea, cualquiera que se lo trabaje y que sepa hacerlo, ¿no? Pero 15.000 personas conectadas por Zoom que han pagado $99, ¿no? Solo, no vamos a hacer la Claro. multiplicación, pero ni te cuento lo que vendió en ese fin de semana, que evidentemente su objetivo era algo muy barato para luego vender un producto mucho más caro. Pero sí que es cierto que cuando te das cuenta de que puedes llegar a través de Internet, del marketing y demás, a tanta cantidad de gente que puedes aportar, y sobre todo que estas cosas cuando en un lanzamiento, y ahora me gustaría contar a la gente, no se hace solo para vender tu producto, ¿no? Tú tienes que aportar muchísimo valor cuando estás haciendo el lanzamiento. Totalmente. Sí, al final un lanzamiento es como un evento, simplemente es como Mm. cuando te vas a un concierto, por así decirlo. Entonces, claro, tienes que convocar a la gente, ¿no? Y eso es lo más importante. Y al final un lanzamiento, o sea, podríamos entrar en detalles concretos, pero podríamos estar 7 horas hablando de un lanzamiento y Sí, no casi que daría vamos a tiempo a hacer la explicarlo todo. versión Lite. Claro, la versión Lite es como, oye, mira, hay como 8 fases, pero la fase más importante es como lo que llamamos captación, ¿no? Que es como que tienes que derivar una audiencia, por así decirlo, a un sitio concreto. Ese sitio concreto donde es una base de datos para un evento concreto que sucede en un tiempo determinado, ¿no? Eso es como lo más importante, como la audiencia, ¿no? Es como, mira, pues tengo todas mis redes sociales, hago publicidad, tengo gente también que son afiliados que me hacen como de comercial y recomiendan ese evento. Entonces yo meto a la gente en un contexto de que algo en unos días, puede ser un día en un webinar en directo, puede ser el típico PDF, ¿no? Produce un fórmula o otra técnica de lanzamiento que son 4 días, que puede ser en directo, puede ser también vídeo grabado, etcétera, etcétera, pero es como convocar a la gente a un evento. ¿Qué es lo que pasa? Claro, cuando tú tienes, como lo que has contado con Gran Cardón, que había 15.000 personas, o nosotros en el último lanzamiento que hicimos Luis y yo, juntos tuvimos a 10.500 o casi 11.000 personas en Zoom y en YouTube. Claro, ahí lo que pasa es, hay muchos disparadores mentales, que esto sería a nivel ya de neuromarketing, que si los trabajas bien, ese lanzamiento puede ser un auténtico cohete, ¿no? Y una vez que has tenido ese convocar a la audiencia, en el propio lanzamiento, en ese directo, en ese conjunto de directo o vídeo grabado, la intención es, claro, si no me van a comprar nada, pero lo van a flipar, ¿sabes? Como voy a dar tanto, tanto contenido que aunque no me compren, si lo aplican, van a conseguir cosas de eso que luego vas a vender, ¿no? Y aquí interviene el tema, la segunda parte, que sería el propio lanzamiento, ¿no? Hacer contenido, contenido, contenido. Y luego la tercera parte, por así decirlo, es el producto, ¿vale? El producto es muy importante, sobre todo en un lanzamiento, que sea un producto que se llama de apertura y cierre. ¿Por qué? Porque la escasez en cuanto a ventas, tú lo sabes igual de bien que yo y muchos de nuestros oyentes, cuando hay escasez, las ventas se disparan. De hecho, ahora viene Black Friday, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una escasez. ¿Por qué? Porque viernes Black Friday, lunes Cyber Monday, ahí viernes, sábado, domingo, lunes, tenemos 4 días para hacer todas las ventas y la gente viene ya porque se ha creado un contexto perfecto para, la gente viene con la tarjeta porque sabe que es un descuento. Digamos que en un lanzamiento se crea ese contexto, que el Black Friday ya está creado, alguien lo ha creado, pero nosotros lo creamos de manera artificialmente, aunque no me gusta esa palabra artificialmente, pero es como replicar el concepto Black Friday y Navidad en cualquier momento del año. Y claro, eso cuando lo replicas durante muchas veces a lo largo del año, pues hay picos de facturación enormes. Más o menos sería ese un poco el No, no, al lanzamiento. final es Entonces,
En la parte de venta ya no se llama tanto escasez como de urgencia, ¿no? Que sabes que al final tienes que Mm. meter prisa porque o sea, hay un tiempo y a partir de ahí ya no hay más. O lo coges o lo dejas, ¿no? Y yo creo que la gente con el Black Friday, pues ahora estamos con el Black Friday tan saturados, ¿no? Es una locura de... se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Todo el mundo con el Black Friday Claro, se ha convertido en una locura ahora ahora mismo. de hecho el Black Friday ya ha empezado. O sea, Sí, se nos ha sí, ido tanto de las ya no manos. es no es el Black Friday, yo creo que es el Black November, ¿no? Ya llega noviembre y ya está, se acabó. Exactamente, pero esto es por una saturación de mercado que es palpable. Cuando nosotros estamos haciendo publicidad, a mí el coste por litro ahora mismo me está costando ya un 50-60% más caro y todavía no he llegado a Black Friday ni a Navidad. Entonces, claro, nos tenemos que inventar estrategias para decirte, oye, ¿estás preparado para el Black Friday? Vale, nosotros empezamos 2 semanas antes, ¿sabes? En plan, tengo que traer a la audiencia un poquito antes porque sé que el coste en publicidad por ahí, la saturación de mercado, la competencia va a hacer tanto ruido que tenemos que buscar como estrategias casi de marketing de guerrilla para, para un poco salir de ahí, ¿no? Nosotros, de hecho, hicimos lanzamiento que en el Black Friday es lo contrario, ¿no? El Black Friday es contenido rápido, escaso, descuento Sí. y compra, ¿no? Es lo que suele funcionar. Nosotros en 2021, creo que fue, hicimos lo contrario, nos montamos un lanzamiento con un huevo de contenido para vender un producto caro sin descuento, ¿no? Entonces, bueno, funcionó, no muy bien, porque obviamente no era el contexto adecuado, pero a veces no tienes que probar cosas un poco por salirte de eso y hay cosas que salen bien y cosas que salen mal. Claro, bueno, al final esto nadie, si supiésemos cuál es la fórmula mágica y maravillosa, ¿no? Sería mucho más sencillo. Aparte yo creo que a raíz decías antes el teletrabajo, ¿no? Yo me acuerdo las primeras veces que empecé a teletrabajar, que fue en el 2007, y la gente te decía, no, vas a la oficina, no, es que me encierro en casa porque tengo que terminar unas cosas urgentes y para mí es más cómodo quedarme en casa que estar en la oficina que la gente me molesta, ¿no? Y ahora ya, que después de la pandemia yo creo que ha facilitado que la gente se dé cuenta de que da igual, si es que no deberíamos envidiar a la gente por las horas que pasa sentada en una silla, sino por cuáles son sus objetivos y cuál es su rendimiento y si llega o no llega al punto al que está, independientemente de si está trabajando en su casa en Madrid o se ha ido a Tombuctú a pasar una semana y trabaja mientras está en Tombuctú o en Angkor, ¿no? Vamos a decir Angkor que tengo muchas ganas tengo muchas ganas Efectivamente. de ir. Nosotros, de hecho, el lanzamiento en 2017, éramos 6 personas en el equipo. Ahí fue un lanzamiento de 300.000 euros, más o menos, hicimos también en 4 o 5 días. Y Chris y yo estamos en Miami, en casa de un amigo, o sea, continente América. Los desarrolladores, los técnicos, por así decirlo, estaban en Galicia, en España, Europa. Luego teníamos a Esther, que era la project manager, que estaba en Corea, en Asia, y luego teníamos a la copy, Alicia, que estaba en Zambia, en África. O sea, estamos todos o sea, para hacer una reunión ahí es como alguien se va a putear a hacerla a la 1 de la mañana. Sí, sí, O a la... alguien, está claro, alguien no duerme, o sea, es imposible. Alguien va a acostarse tarde hoy o va a madrugar mucho, ¿no? Era como no había manera de cuadrar un horario, ¿no? Pero claro, cuando te das cuenta de cómo funciona el mundo hoy en día, también te das cuenta de que, hostia, vaya puto atraso que hemos tenido durante tanto tiempo. Y al final llega la pandemia, ¿no? Que creo que ha sido una bendición para mucha gente, depende de cómo lo mires, también ha sido Claro, desde muy el punto duro de vista de para... avance tecnológico y de manera de ver la Claro. vida, sí, Pero bueno, incluso se puede testar, ¿no? Hay mucha gente que hace test muscular que ha testado que el nivel de conciencia incluso de la gente ha subido, ¿no? Ha subido ha porque obviamente subido. estamos en otro paradigma y de hecho ha puesto en jaque a todo el tejido empresarial, porque ahora mismo, de hecho hemos hablado con Accenture hace poquito, que ellos tienen muchos problemas a nivel de consultoría porque la retención de talento y la captación de talento es más dura que nunca, la gente no quiere trabajar. Y es lo que hay. Claro, hemos juntado un montón de ayudas sociales, hemos juntado un nivel bueno, de vivir bien o de confort que es muy complicado sacar a la gente de ahí. Bueno, ahora inflación, que está todo mucho más caro, claro, el nivel de salario, como hay una empresa que tenga pocos márgenes de beneficio, que por propio el cambio de contexto, etcétera, etcétera, es que es muy, muy complicado que la gente hoy en día esté para trabajar. Y de hecho, yo esto ya lo vi en 2017, sí, en 2017 cuando lancé la escuela, cuando hice los estudios de propósito, que ya había bastantes estudios estadísticos que cuando la empresa tiene un propósito, factura más. ¿Y es Claro. factura más porque vende más? Bueno, en parte sí, en parte porque se explica mejor, ¿no? Toda la teoría de los círculos que tiene Simon Sinek, del para qué, el por qué y Sí, el qué, etcétera, del etcétera, Ikigai. pero sobre todo porque es que retienes a la gente. Claro, la Yo, por gente se ejemplo, compromete, hay algo que les llama la atención, ¿no? Hay algo que te la- sientes parte de eso. Y si no te en sientes la- parte de eso, ¿cómo vas a estar ahí trabajándole horas en algo que te da igual que les vaya bien o mal? Total, en la escuela, o sea, prácticamente no hemos tenido retención. Si no han ido personas voluntariamente, creo que ha habido 3
8 años, 3 o 4, sí, en casi 8 años que llevamos operando tanto en inteligencia y viajería y en la escuela nómada digital. Y eso es porque tenemos una raíz muy fuerte de trabajar mucho conjuntamente, de manera distribuida, no una manera centralizada de que viene el jefe Antonio G, el fundador, y te explica qué es lo que tienes que hacer. No, viene de una manera de una escucha activa, y es tan importante el que va hoy a comprar el agua si tenemos un evento, como el que está haciendo el copy de lanzamiento. Claro, si es que al final todas las personas dentro de una organización son importantes, ¿no? Esto nos daba casi para otro podcast, Antonio, hablar de cómo ha cambiado el mundo y cómo la gente se ha dado cuenta. Yo creo que el hecho de enfrentarte a pasarte 2 meses tú y todo el resto del planeta metidos en su casa, porque esto ha sido, creo que es la primera vez en la historia, ¿no? Que pasa de manera global todo el mundo metido en su casa. Y yo creo que ha habido mucha gente que se ha enfrentado a sí mismo, ¿no? Porque ha parado y de repente ya no es voy a trabajar, vengo a casa, duermo, luego el fin de semana me voy a otro sitio, no, es te quedas metido en tu casa y te ves en el espejo y te empiezas a darte cuenta de si te gusta tu vida, te gusta tu pareja, te gusta tu trabajo, te gusta, por eso ha habido yo creo una revolución, ¿no? De empresas y lo que nos queda, ¿eh? Que yo creo que afortunadamente nos queda todavía darle muchas más vueltas a lo que Bueno, va a ser el mundo. ahora viene la revolución económica, que ya estamos Sí, empezando a ver ciertas cosas que pasaron en 2020, que necesitan un tiempo para que las consecuencias lleguen, y ahora están empezando a llegar, ¿no? Con todo el quiebre de las empresas, bajada de las acciones, incursión también en la tecnología de la blockchain mucho más fuerte, creación de nuevos proyectos, limpieza también de mercado de empresas que cierran, y todo eso, digamos, que ha empezado ahora más o menos a pasar, ¿no? Pero bueno, yo creo que 2023 probablemente sea el año que a nivel económico vamos a ver más cosas raras, ¿no? Porque probablemente dentro de unos años, estos que pensamos tan locos de que no exista el euro, yo no uf. creo que tendremos una CBDC que es un euro digital, pero nos van a prohibir pagar con dinero físico. O sea, todo esto va a llegar, ¿no? Es la Esto va a realidad. llegar, o sea, y también yo creo que va a llegar que el sistema bancario no va a ser ni por asomo lo que conocemos ahora mismo, ¿no? No va a ser tan cerrado. Yo creo que, bueno, yo creo que nos esperan tiempos divertidos en los que a mí esto me gusta, ¿eh? Prefiero que haya movidilla a Pero que sea son muy tiempos que, difícil. si lo ves venir y localizas como nosotros localizamos ese punto en la universidad de que estaba desfasada, hacer como la competencia de la universidad con la escuela nómada digital. Ahora tenemos también un proyecto musical que va un poco por ahí, ¿no? Te dijeron que no puedes vivir la música, te vamos a enseñar que sí, ¿no? Localizar esos patrones antiguos que de alguna manera se están quedando obsoletos, y que gracias, en muchas ocasiones, por la tecnología, que se está impregnando en todo, ¿no? Quizá empezó más en el tema telecomunicaciones, por así decirlo, pero ya está llegando al tema de dinero. Pues Sí. eso, si lo sabes bien, ahí va a haber una oportunidad de la hostia. Yo creo que es muy bonito también, como emprendedores, como gente que nos gustan las ventas, que estemos ahí al loro, porque probablemente haya oportunidades que no sé si se van a volver a repetir, o por lo menos nosotros no las veremos, ¿no? O sea, lo que pasó con la revolución de Internet en 98, 2000, 2003, la burbuja.com, estamos viviendo ahora otra vez. Entonces, como, hostia, hay una parte de limpieza, que va a salir mucha gente del mercado, van a cerrar muchas empresas y mucha gente se va a quedar en la calle, tristemente. Pero si lo ves venir y te pones a estudiar, probablemente haya proyectos que vayan a ser un cañón. Mm. Y al final se trata de, si lo ves venir, te responsabilizas, ¿no? Y te trabajas, ¿no? Esa parte de desarrollo personal en la que te das cuenta de que te crees a ti mismo, ¿no? Yo creo que tenemos un problema muy serio, si quieres nos ponemos un poco hierbas, Antonio, tenemos un problema muy serio que no nos creemos la capacidad que llevamos dentro, ¿no? Porque todos los inputs que recibes desde que eres un enano, que eres pequeñito, y quieres hacer cosas y se te da bien pintar botijos, pero no puedes dedicarte a pintar botijos porque eso no tiene salida, ¿no? Dedícate a hacer otra cosa, ¿no? Y cada vez te van apartando más de tu esencia y de tu propósito y te van llevando por el carril de la era industrial, ¿no? Que es lo que Mm. llama nuestro amigo Sergio, ¿no? El pack completo, ¿no? Te metes en la carrera, en la hipoteca, tiras para adelante, ¿no? Al final, claro, cuando te paras y te pasa, llega el 2020, una pandemia, te das cuenta de que a ti en realidad lo que te gustaba era pintar botijos de azul, ¿no? ¿Y qué hago yo aquí Ujú. trabajando? Me da igual, de donde sea. Sí, ¿qué he hecho yo, no? Para separarme tanto de lo que soy. Sí, o sea, está preparado para eso. Es la realidad. O sea, desde que naces prácticamente, por un concepto de que ni siquiera la mayoría de nuestros padres, pues ha tomado el tiempo, no han tenido los recursos, o no han surgido así, de realmente saber quiénes son y quién viene de camino, ¿no? Para transmitirle eso, ¿no? Entonces, al final,
para mí todos los problemas surgen de la propia concepción de la educación, ¿no? Y a Sí, nivel de desarrollo personal igual, o sea, educarte también y saber quién eres. Pero claro, cuando entiendes que tú no eres tu nombre, que tú no eres tu cuerpo, que tú no eres tu partido político, que tú no eres de el equipo de dónde has fútbol. nacido, tú no eres el equipo de fútbol y tal, claro, dices, ¿quién soy? Y ahí empiezan los suicidios, empiezan las depresiones, empiezan todos los problemas sistémicos que estamos viendo en este siglo y claro, es que es un momento para pensarse muy mucho quién soy. Y claro, cuando no encontramos respuestas, es jodido, ¿no? Y esto que creo que se empezó a hacer muy bien a través de la filosofía, sobre todo con los griegos, Sí, creo que los profesores ahora mismo en los institutos no son capaces de ponerlo en práctica, porque yo recuerdo estudiar a Platón y a odiar la filosofía, y de repente ahora claro, estoy es que, estudiando filosofía, digo, claro, hostia, cuánto cambia cuando cómo cambia realmente el enfoque, ¿no? el enfoque, la forma de explicar, la forma de entender, y al final es como, si al final tampoco hay que cambiar tantas cosas, no, simplemente es como con la misma base transmitirlo de una manera mucho más transparente, servicial y libre probablemente, ¿no? Ahora mismo como que todo se intenta centralizar, ¿no? Claro, desde las sí, finanzas hasta la política, y es. entonces, bueno, pues sería un poquito ese tema. Pero sí, o sea, plantearse yo creo que quién soy al final es la primera parte del pastel, ¿no? Bueno, es que yo creo que si cualquier cosa que hagas, si no lo haces desde el corazón, desde el propósito, desde lo que tú eres, al final podrá irte bien, ¿no? Pero al final, ¿qué coste tiene hacer algo que no has venido a hacer, ¿no? ¿Qué coste tiene hacer vender algo con lo que no compartes ni los valores ni la idea, ¿no? Al final yo creo que acaba generando frustración y que te acabes sintiendo mal. Y lo que comentabas en la filosofía, yo me acuerdo que hace unos años se planteaban quitar la filosofía del currículum de estudios, ¿no? Yo decía, hombre, para algo es cierto que se enseña muy mal. Es cierto que la filosofía, cuando te enseñan filosofía en el instituto es como, Dios mío, la clase de filosofía, ¿no? Y encima llegabas a selectividad y encima que me ha caído Kant, ¿no? Tengo que estudiarme esto para... Pero cuando das con alguien que de verdad vive la filosofía y te la cuenta, es como la literatura, ¿no? Yo odiaba las clases de literatura hasta que di con un profesor que, bueno, me hizo retornar mi amor a los libros, ¿no? Que yo iba leyendo libros desde que era pequeña, pero porque depende de eso, de que des con alguien que te cuente todo. Y si te pones a leer realmente toda la parte de filosofía, la griega, la romana, ya ni te cuento si te vas a leer temas de más de la filosofía oriental, que ya está todavía mucho más antes escrito, ahí tienes muchas de las respuestas, ¿no? Ahí tienes muchas de las respuestas. Sí, o sea, yo creo que los profesores, los que realmente son, es que está todo más montado. O sea, cuando yo era joven, la gente que no tenía ni puta idea de qué hacer hacía magisterio, porque era lo más Sí, fácil. Entonces, claro, empezando de ahí ya tienes todo el pastel mal, ¿sabes? Entonces, claro, si la base ya ya está vamos mal, mal, efectivamente. Hombre, yo recuerdo la claro, frase, ¿no? El que vale, vale y el que no, letras, ¿no? claro, o sea, es que es tan heavy como eso. Cuando yo, para mí, lo que sé, un profesor, cuando hace bien su trabajo, debería ser la persona que más cobrase del mundo, porque está Claro. preparando a las A las generaciones siguientes que generaciones. realmente van a cambiar el mundo. Y, y no creo que no somos conscientes todavía de eso, pero incluso te diría como padre, ¿no? Yo, de hecho, una de las decisiones que hemos tomado, pues, que no vamos a ser padres, porque ni siquiera me considero que esté preparado, y la mayoría de la gente toma la decisión de ser padre o madre porque todo el mundo es como, no, que tiene que ser padre o madre, y vamos, yo cada vez que tengo una cena familiar nos vuelven a preguntar, y es como, hostia, qué pesado, ¿no? Y Y qué realmente, pesadita, ¿eh? Es que pesaditos son con ese tema. claro, pero realmente lo entiendo, porque de nuevo el sistema está montado Mm, mal, es como que el propósito, incluso más de una mujer, ¿no? Esto ya es lo más heavy, ¿no? Es como guau. ser una mujer tiene, el culmen de la mujer es tener un niño. Bueno, a lo mejor algunas sí, a lo mejor otras no, ¿no? Mm. A lo mejor para un padre, para ciertos padres, o para cierto perfil masculino, eso sí que es más importante que para una mujer, o no. No lo sabemos, ¿no? Pero digamos que la mayoría de los padres tampoco se preocupan de ser los maestros realmente que deberían de ser, ¿no? Y la palabra maestro, de alguna manera, viene ahí, viene de una concepción muy espiritual que tiene que estar en la escuela, pero que tiene que estar en la propia casa, ¿no? Entonces, claro, si ni siquiera somos capaces de ser maestros de nosotros mismos, ni estar tiempo a solas con nosotros, ¿cómo vamos a ser maestros de nadie? Ni de mi hijo, ni de mi hija, ni de mi padre, ni de mi madre. Claro. Es que yo siempre recuerdo lo que le decía a la gente, los valores se enseñan en casa y la cultura general la puedes estudiar en el colegio, ¿no? Pero los valores, lo que te constituyen como ser humano, los tienes que
los mamas en casa, te guste o no te guste, pero eso es lo que tú al final, lo que ves es lo que acabas siendo, ¿no? Tiene más peso lo que ves que lo que te dicen o lo que escuchas, no es el leer una Claro, frase, ¿no? Eso es lo que vives, la parte más experiencial. Y lo que dices tú, claro. ¿no? Las mujeres, yo si te contara, madre mía, yo no tengo hijos, lo que tiene que escuchar a lo largo de mi vida, ¿no? Desde te vas a quedar para vestir santos. Si te casas y no tienes hijos, hay que ver por qué no tienes hijos, con lo bonito que son los hijos. Bueno, tranquilidad, ¿no? Yo creo que calma, ¿no? No, tener hijos porque toca no es la mejor opción, ¿no? Tendré hijos, si los tengo que tener, pues porque sea el momento adecuado con la persona adecuada y porque yo me sienta preparada para que ese ser humano que viene al mundo es una responsabilidad. Es una Claro. responsabilidad de que crezca y sea autosuficiente, que esté bien, equilibrado, es toda una responsabilidad. Mm. Sí, de hecho, bueno, hay parejas que intentan arreglar la relación teniendo un hijo, que es como, a ver, Sí, sí, no, y no te es das peor, cuenta de que claro. eso no, de que eso no va a terminar bien probablemente. Entonces, Acaba claro, mal, de hecho. luego, claro, de hecho ahora todas las estadísticas hay más separaciones que matrimonios. También es verdad que ahí nos meteríamos en un tema religioso, pero claro, es que está habiendo cambios muy heavy para bien. O sea, yo todo lo que veo que parece que es para más, digo, hostia, en realidad es que se está haciendo una transformación muy heavy de hace muchos años. Lo que pasa que, bueno, pues va lenta y hay unos años, pero si tú hablas con un chaval hoy en día, los chavales no quieren tener una pareja estable, ni la mayoría, ¿eh? Ni tener hijos, ni nada de eso. Los chavales quieren pasárselo bien, divertirse, ganar dinero haciendo nada con criptomonedas. Esos son los chavales que vienen. Es como, no, es que esta gente no quiere trabajar. A ver, ¿por qué no te quieren trabajar? Porque te están viendo amargar en una piscina 8 horas al día. Si es que Claro. estás siendo el espejo perfecto, es normal que no quieran tener la vida que tú estás teniendo. O sea, respeta al chaval y échale un cable en que tiene un nuevo mundo lleno de posibilidades que tú no has tenido la oportunidad de quizá de vivir, ¿no? Ojalá yo hubiera sido un generación Z y de ser nativo digital y no lo soy. Me cuesta mucho más trabajo la tecnología que otra persona que viene Cuéntamelo a de mí, abajo, ¿no? Claro, cuéntamelo a mí, que todavía me cuesta más, ¿no? Que yo ya, yo soy del baby boom casi, o sea que al final está claro que tienes que ser tú el que te pongas las pilas para crecer y para aprender. Antonio, se nos está casi yendo de las manos como suponíamos y presuponíamos. ya lo habíamos hablado en la previa, ¿eh? En la previa ya hemos dicho que se nos iba a ir un poco de las manos, pero a mí antes de terminar, que yo estoy hablando contigo aquí, sería el documental de las ventas en vez del podcast de las ventas contigo, pero sí que me gustaría hacerte un par de preguntillas para liberarte, que además estás súper, súper ocupado. ¿Qué parte consideras? Yo siempre hay un par de preguntas que hago a toda la gente que pasa por el podcast, ¿no? Que es qué libro les ha cambiado más o qué película o qué algo les ha cambiado más desde el punto de vista, puede ser de desarrollo personal, de ventas o de cualquier otra cosa, ¿no? ¿Ha habido algún libro o alguna serie, que ahora ya también hay muchas series y muchas películas más conscientes, que te haya hecho clac en la cabeza y te hiciera ver las cosas de una manera diferente? Sí, muchísimas. O sea, al final, yo para el libro, quizás así como reciente, un curso de milagros, Buah. ah, básicamente o sea, a mí me sirvió para descubrir que, coño, yo no era ateo, simplemente estaba peleado con la tradición judío-cristiana, con conceptos como Dios, Espíritu Santo y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en mi pueblo, la iglesia, en fin, había una movida ah, muy interesante que sigue habiendo, ¿no? Pero es verdad que ya se están cambiando y al final te das cuenta de que todos esos conceptos no tienen relevancia en la misma etiqueta de la que pues tú misma has mencionado aquí varias veces, ¿no? Que hay un trasfondo mucho más allá y cuando entiendes un poco el poder de ciertas palabras, como que todo se transforma, ¿no? Y de alguna manera, digamos que también, bueno, me ha servido para muchas cosas, a nivel empresarial incluso, a nivel de meditación, a nivel hábitos, o sea, tengo el hábito de los 10 minutos por la mañana solo yo conmigo mismo meditando, o sea, es raro que me los quite alguien de lunes a domingo, es lo primero que hago conforme me levanto, aparte de lavarme la cara, ¿no? Y luego en cuanto a película, para mí, yo, sí yo seré un abuelo cebolleta, ¿no? Pero Matrix, o sea, es Buah, que ya te Matrix es explica, la leche. claro, te explica todo el mundo, o sea, todo el mundo económico, espiritual, de negocios, desarrollo personal, de salud, o sea, todo está como resumido en En Matrix, ¿no? Matrix. A mí los hermanos y ahora las hermanas Wachowski me parecen como una cosa que eso es una genialidad, vaya. Hay muchas películas como Origen, ¿no? La película Origen también es muy buena, pero Matrix, digamos que creo que sentó cátedra en cuanto a cinematografía, metáforas, desarrollo personal y espiritualidad, ¿no? Que creo que no lo habíamos visto quizás a nivel tan mainstream, ¿no?
Sí, porque la gente, si te fijas, Matrix es el que lo ve desde el punto, es casi una película de culto de ciencia ficción, ¿no? Dices, bueno, hago ciencia ficción con comillas, porque ciencia ficción, vale, sí, está claro, no está tan claro, ¿no? Que no es lo que ves, ¿no? Pero sí que es cierto que si lo ves desde otra perspectiva y lo analizas, o sea, yo Matrix es una película que la veo cada cierto tiempo otra vez y aún así le sigue sacando más cosas y más cosas y más cosas, ¿no? Sí, sí, es Y para ver una película con un libro de notas al lado, parándola, diciendo, hostia, y cada vez que, digamos, aprendes más de cómo funciona el mundo, la vuelves y dices, "Jula", y sigues viendo cosas que no había entendido, ¿no? sí, es increíble. Y decías tú del el curso de milagros. A ver, el libro del curso de milagros es Es contundente, ¿eh? duro, No, es duro, es duro. Sí, es verdad, igual me tenía que referir más al libro de ejercicio, ¿eh? Que eso tampoco lo he Sí, el especificado, libro, pero sin embargo, el libro de ejercicios o las apps, que hay un montón de ejercicios, al final te ayuda mucho. Incluso creo que Raymond Sansó hizo un libro resumen contando la parte más sí, importante. hay cursos del curso de milagros, Hay también cursos hay. del curso de milagros. Quizás el libro del curso de milagros es el que más es duro, lo que has dicho tú, es muy, muy duro, pero es en el que sí no va a llegar para todo el mundo, ¿eh? O sea, esto ya, yo creo que llegas a él cuando ya llevas un tiempo de trabajo y preparación, pero es el que te hace, ¿no? Te recoloca todas las piezas y empiezas a ver las cosas de Sí, manera diferente. Y el concepto de Dios, ¿no? La gente dice, ¿pero tú crees en Dios? Y dije, ¿qué es Dios? ¿No? Podemos empezar aquí a hablar. ¿Qué es Dios? ¿No? Yo prefiero decir a la gente, asumimos Dios como el Dios cristiano, ¿no? Para los que vivimos en la zona de, llevamos esta educación y sobre todo viviendo en España mucho más tradicional y católica. Entonces yo para evitar discusiones yo digo universo, ya está, llámalo como te dé la gana, pero al final llámalo mundo, me da lo mismo, pero sí que es cierto que al final formamos parte de un todo, o llámalo el todo, ¿no? Y sí, todos, es complejo. Una vez que entiendes las cosas, como sabes que la mayoría no te va a entender, es como, mira, prefiero ni explicártelo. Es como, mira, te voy diciendo libros, si quiero, te voy contando sí, cosas, sí, pero sí, como sin ninguna intención de cambiarte, de que lo no, entiendas, ni no, no, nada. Es no. como, mira, tú estás en tu movida, yo estoy en la mía, y cada uno que se coma su movida, ¿sabes? En plan, si te ayuda, genial, y si no te Cada ayuda, uno con su pues, historia, su punto y con su, como digo, con su mierdecilla propia, ¿no? Al final, claro. cada uno está en un punto diferente de crecimiento, pues ya está, y es respetable. Y el que estás, en el punto en el que estás, es el que tienes que estar. Ya está, Mm. no le des más vueltas. Pero es verdad que si para la gente que no esté escuchando y diga, hostia, el libro este tal, yo le diría, vale, mírate un poquito el libro, pero quizá a lo mejor un estudioso del curso de milagros me mataría por esto, pero yo si empezaría ahora, empezaría por el libro de ejercicio. Es que Yo me, sí, me parece totalmente. mucho más práctico, calibra incluso más elevado, y de alguna manera creo que eso te puede hacer entender de una manera más rápida para luego quizá pillar el libro o no. Yo, por ejemplo, nunca he terminado el libro completo. Lo he empezado como 3 o 4 veces. Creo que llegué, superé el 60%, pero ahí se quedó. Sin embargo, el libro de ejercicio sí que, Mm, vamos, lo he hecho una vez y probablemente lo realice más veces. mm. El libro de ejercicios es tremendo, ¿no? Yo, de hecho, alguna vez sí que hemos hecho en grupos el recordarnos para hacer los ejercicios cada día del curso de milagros y sí que es cierto que te ayuda a ver la vida de una manera diferente, ¿no? Te ayuda a estar, para mí, en una cosa muy importante que es uno de mis principales valores, que es estar en paz, que Sí, es que no es poco. yo tengo un podcast de pago, se llama Origen, Sí, y hubo un audio que dije cómo ser infeliz y estar en paz, ¿no? Y al final contaba esa metáfora de que cuando, bueno, los que buceamos, si a alguien le gusta el buceo, pues te va en el barco, un tiempo de mierda, lloviendo, olas, todo el mundo vomitando en el barco, pero te tiras al agua y de repente todo, ¡pum!, se te pasa el mareo, todo va a una velocidad mucho más lenta, es como ya está, digamos de alguna manera, es eso, ¿no? Puedes estar todo lo revuelto que quieras en lo que estás viendo, en las proyecciones que estás haciendo, pero cuando realmente miras adentro y es como, tía, ¿no? Pero claro, es muy fácil decirlo y igual no es tan y hacerlo sencillo hacerlo. lleva rato hacerlo. Y ya casi para un par de preguntillas más, Antonio. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender? Solo uno, Mm. ¿eh? Que es lo difícil. Bueno, partiendo de la base de que no creo que sea nadie yo como para dar consejos, sí que algo Bueno, que a mí, recomendación, o no sé, como, llámalo como quieras, ¿no? Una sí, sugerencia. una sugerencia que igual es un poco mantra también mío, porque tengo hasta el LinkedIn y tal, es como en la acción y no en la reflexión encontrarás tu camino. Es como creo que tenemos un error los seres humanos, es de pensar mucho, porque tenemos que alguna capacidad racional que cada vez está más avanzada y un acceso a la información ahora que es enorme, pero eso nos está restando capacidad
de tomar acción, o sea, de hacer cosas, no de ver cosas, de recibir información, ¿no? Hemos pasado de no recibir nada de información a recibir tanta información y a no hacer, ¿no? Y digamos que eso yo creo que es súper perjudicial a la hora de emprender, pero incluso también a la hora de conocer, que tú decías, ¿no? Qué importante es como mirarte adentro, ¿no? Ya, pero en lugar de mirar adentro, lo que hacemos es buscar cómo me miro adentro. No, 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 deja de buscar cómo te miras. Mira adentro. para quieto un Claro, rato. mira adentro, como no voy a buscar cómo emprender, no, no emprende, porque la realidad es como yo soy arquitecto y me he tirado 8 años, pero ahora me he comprado una casa en el Albaicín, voy a reformarla y ahora voy a ser arquitecto. Y al final tienes que aprender haciendo las cosas, que es como tradicionalmente los oficios de toda la vida que se han transmitido durante generaciones, aprendían haciendo, no leyendo cómo se hacía, sino haciendo. Mm. Obviamente hay una teoría que creo que es importante y es subyacente a todo eso, pero la realidad es que la práctica es lo que te da la expertise. Sí, es que al final la frase de parálisis por análisis es que nos pasa, es que es verdad, ¿eh? La gente tienes tal cantidad de información que te acabas volviendo un poco loco, ¿no? De todo lo que haces y no haces nada. Yo que soy tendiendo a intentar buscar la perfección, algo que sé positivamente que no existe, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En tipo 1, ¿sabes? Que es lo que hay. Una de las frases que me ayudó mucho es lo de mejor hecho que perfecto. O sea, está claro que nunca, mejor hacer las cosas y entrar en acción de manera masiva. Ya está. Y piensa que lo que estás haciendo es un borrador y ya lo mejorarás. Ya tendrás tiempo de mejorarlo, ¿no? Ya es la parte beta, ya mejoraré y saldrá mejor, pero haz algo, ¿no? Porque si no, al final la parte teórica, vas a hacer un plan de proyecto de emprendimiento perfectamente teórico que nunca vas a llevar a la práctica. Y te puedes pasar cuántos años, la vida entera, haciendo algo así, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, al final, y hoy en día, claro, con internet, que es como, pum, a un vídeo, ¿sabes? En plan que, no, pero ¿cómo hago el vídeo y el SEO de, no, no, hazlo y luego ya, hazlo primero y luego ya buscas cómo mejorar ese vídeo, luego ya le metes la miniatura y luego ya trabajas el SEO, pero la realidad es que si no empiezas, de hecho, a nivel energético es muy simple, o sea, no a nivel físico incluso para los más racionales, ¿no? Es como tú cuando vas a empujar una piedra, si tú piensas cómo empujar la piedra, está muy bien, pero la realidad es cuando metes energía cinética, la piedra deja de pesar porque ya tiene una energía, ¿no? Es lo mismo, cuando Claro. empiezas a accionar, la energía de movilidad no es energía de estancamiento y automáticamente empiezan a pasar cosas. Así de claro, hay que tomar acción, ¿no? Hay que hacer las cosas. Y además cada día una. Ya está, no hace falta que hagas 500 cosas, ¿no? Haz cada día una cosa y poco a poco irás acabando haciendo muchas más cosas al cabo del día, porque si no de una en una no llegas, ¿no? Pero empieza por una. Empieza por la primera y luego vete viendo cuál es la siguiente. Y ya casi, Antonio, para terminar, ¿qué es para ti vender? Para mí, vender es... voy a empezar por lo que no es, o por lo que yo creo que, ¿Vale? que no es, porque normalmente es más simple. Hay una frase que quizás se repite mucho, que creo que está como bien para empezar a sanar la relación con el dinero, que es la de vender es ayudar, ¿no? Sin embargo, para mí, cuando ha pasado el tiempo, creo que el concepto ayudar es verdad que depende mucho de cada persona, porque es como tú has dicho, ¿no? Dios para una persona es una cosa, para otra es otra cosa totalmente diferente, ¿no? La palabra vender pasa exactamente igual. Para una persona es una maravilla, para otra cosa es el diablo, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que no es ni una cosa ni la otra, pero creo que vender sirve para servir, ¿vale? Más que para ayudar, que quizás hablaríamos, tú has sacado el enneagrama, te saco el enneagrama, eneatipo 2, el ayudador, ¿sabes? Entonces, claro, va a entrar en un ámbito quizá un poco egótico, que si te crees que realmente tú puedes ayudar a alguien, realmente tú no estás ayudando a nadie. Realmente la vida No, pasa de manera espontánea y lo único que tú puedes hacer es servir y estar en el fluir un poco de la vida, aportando tus conocimientos, tu experiencia, tus habilidades para quien las quiera tomar. Entonces, para mí, digamos que vender es poner tu talento al servicio vicio. de los demás y simplemente hay una transacción que esto cuando te empiezas a leer economía, pues la gente se intercambiaba piedras, por así decirlo, piedras Rui creo que se llamaban, en una isla por ahí del Pacífico que funcionó durante muchos años ese esquema económico y simplemente intercambiamos valor. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día el valor se hace de una manera con dinero, ¿no? Pero antes se hacía con piedras, luego se usó con metales, la era del oro, de la plata, etcétera, etcétera, que hoy, por cierto, se sigue utilizando el oro como moneda de cambio de reserva de valor y ya tenemos pues Bitcoin, criptomonedas, pero en realidad
simplemente es un intercambio de valor en el que tú me das algo, que en este caso pueden ser dólares, euros, Bitcoin o lo que tú quieras, y yo te voy a dar un conocimiento, una habilidad, mi tiempo, etcétera, etcétera. Y para mí simplemente es un intercambio de valor a través de un servicio poniendo o manifestando el propósito. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes por qué yo no digo que vender es servir? Porque la gente sigue pensando que servir desde el punto de vista del servilismo, que no es exactamente igual. Claro, o luego se lo explica a toda otra gente y dice, no, entonces yo lo hago gratis. No he entendido. No entendamos esto, ¿sabes? No entendamos esto. Eso me pasó una vez, ¿eh? La primera vez que saqué, yo también tengo una serie de episodios en el podcast que son de pago, y la primera vez que saqué uno de pago me escribió un correo uno y me dijo, pero si tú crees que vender es ayudar, me parece increíble que me estés diciendo que estés cobrando por esto. Dije, es que yo he dicho que vender es ayudar, no que sea gratis, que son dos cosas distintas. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene que ver una cosa con la otra. Yo puedo Que al ayudar, final, claro. la interpretación de cada concepto es que, claro, hay que hilar muy fino para realmente no cagarla, ¿sabes? Cuando estás hablando, y esto cuando lo empezamos a convertir en personajes públicos, es como, joder, si yo en realidad quería decir otra cosa, o sea, me interpretan otra cosa Sí. y ponen en tu boca palabras que ni siquiera has dicho, Que ni siquiera has interpretaciones. dicho, pero le pone la interpretación de lo que pensabas que tú en realidad estabas intentando decir. Y dices, no, hombre, no. Claro. Que al final es una proyección, o sea, al final tú vas a oír lo que tú quieras oír en tu contexto, no lo que yo estoy diciendo, porque al final lo que yo estoy diciendo no importa una puta mierda, esa es la realidad. Sí, sí, lo que tú dices es literal, no tiene más contexto que el que hay, ¿no? Es el tuyo, pero la gente, bueno, pues por eso están los filtros en la comunicación, ¿no? Cada uno entiende lo que quiere entender. Antonio, la Total. gente que quiera seguir aprendiendo y poder contactar contigo y poder apuntarse a alguno de tus cursos, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde va? Pues yo creo que en ambas webs siempre tenemos la paginita de regalo, escuelanomadigital.com/regalo. Ahí tenemos también un curso gratuito sobre negocios, lanzamientos, marketing digital y tal. Y este informe también lo van a recibir por email. Y los que les guste más la parte viajera y tal, empleos emergentes para vivir viajando, pues en inteligenciaviajera.com/regalo. Y también tenemos otra masterclass. Nada más entrar ahí, empezamos a enviar una secuencia de email que está automatizada y cada vez que nos contesten por email, pues vamos a estar ahí, Vicky, en este caso, que es la persona que está encargándose de responder el email, o Chris, que la tengo aquí al lado, que está también en redes, pues nosotros encantados de ayudaros en lo que podamos. Y bueno, tú has hablado con Vicky, que es un poco la que lleva también mi agenda, está siempre ahí haciendo lo que Está un puede, porque es poquito verdad que entretenida tu agenda, sí. sí, estamos un poco saturados siempre, pero bueno, es verdad que no dejamos un email sin contestar. Puede ser que sí, porque se nos haya pasado, haya caído en un spam o cosas raras, pero es como sí o sí se contestan todos los emails y en un plazo medio de 48 horas. O sea, que vamos, que os contestamos. Doy fe, ¿eh? Que se contesta en un plazo medio de 48 horas. Doy fe que se contesta. Esto es lo bueno de marketing digital. Tenemos una herramienta que se llama Hell Scout que nos da siempre el tiempo promedio y está en menos, de hecho, de 48 horas. No sé si estaba en 40 horas o 42 horas. Genial. Pues Antonio, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Nos ha costado, pero yo creo que merecía la pena tenerte aquí. Y además, fíjate, estamos grabando el 11 del 11, así que ya el 11 del 11 del 22, curioso, ¿eh? Hostia, Curioso, curioso cuanto menos. Te dejo el así tenía que micrófono. ser. Así tenía que ser, claro, una Así fecha tenía así que ser. como muy mágica. Te dejo el micrófono para que te despidas de todas las personas que nos están escuchando y viendo. Bueno, nada, muchas gracias primero a ti, Marta, por esta invitación y por hacer lo que estás haciendo, que al final es comunicar las ventas desde un contexto, yo creo que es necesario e imprescindible para el contexto que estamos viviendo y cada día más. Y nada, muchas gracias a la gente que nos está escuchando y bueno, ha sido un auténtico placer, lo he pasado muy bien. Me alegro, me alegro. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.